Dice así la palabra de Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Decíamos el miércoles que ya en este capítulo el Señor entra a la época del conflicto, no a la de consideración como en los capítulos que habíamos considerado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Ya aquí el Señor de una manera dispuesta encara a los judíos y se da a conocer tal y como Él vino a darse a conocer como el Hijo perfecto de Dios, como Dios humanado. Tal vez en ninguna otra porción uno va a encontrar tantas profundidad en el discurso del Señor hablando de sí mismo, y es un contenido tremendo que nosotros nunca vamos a llegar ahí, ni siquiera en la imaginación de la profundidad de las verdades que el Señor saca a relucir en esto. Alguien ha dicho como que esto fue un discurso de proclamación ante un tribunal. Y toman, por ejemplo, el versículo 19, donde dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el hombre hacer, etcétera. Es decir, como que hubo un tribunal que le pidió cuenta al Señor acerca de las expresiones que él estaba teniendo. Entonces él da esa declaración explícita acerca de su persona, de quién es él, y eso debe llenarnos a nosotros de satisfacción, el tener un contenido tan profundo de la persona de Jesucristo como el Hijo perfecto de Dios, como Dios humanado, como el Redentor del mundo, como el Creador del universo que vino a este mundo a redimir a aquellos que han puesto su confianza en Él. Alguien dijo, tomando en cuenta esta porción especialmente, que los judíos tenían dos alternativas acerca del Señor Jesucristo. Una era: o lo reconocen como Dios y lo adoran, se rinden su vida a Él. Esa es la primera opción. La segunda opción: o lo rechazan como un farsante y lo crucifican. No había otra alternativa, no había punto medio. O Jesucristo era reconocido como el Hijo perfecto de Dios, como Dios que se encarnó y se le adora, o se le lleva a un juicio como un malhechor, como un farsante. ¿Por qué? Porque él fue explícitamente claro en dar a conocer sus cualidades divinas. Él sana a un paralítico que tenía 38 años con esta parálisis, y entonces se le encara por el hecho de que él lo sanó en sábado.
Y hay dos graves acusaciones que salen a relucir aquí en esta porción, especialmente los versículos 16 y 17. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esta cosa en el día de reposo. Es decir, esto fue una decisión ya determinante. Se le buscaba simplemente la ocasión para prenderle, para deshacerse de él. ¿Por qué? Porque él quebrantaba el sábado según ellos. Y el versículo 17 dice, y Jesús se les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Uno no puede imaginarse cuánta tinta se ha gastado y cuántas discusiones ha habido en la historia del cristianismo acerca de la persona de Jesucristo. Están los liberales, por ejemplo, que Cristo es un gran maestro, un ejemplo digno de imitación, alguien que da el ejemplo máximo de lo que un ser humano debe ser. Evangélico, pero no más de ahí. Es decir, cuando usted se pone a imaginar a una persona que cree en Dios y que tiene la Biblia, y entonces es un teólogo connotado, entonces él dice, no, Jesucristo fue un mero hombre que nos da un gran ejemplo de cómo se debe vivir en su amor, en su entrega, y cómo nos dice que uno debe estar dispuesto hasta morir por lo demás. No más de ahí. Usted se imagina que la muerte de Jesucristo simplemente fuera un ejemplo de amor, una expresión de amor, de lo que debía hacerse en favor de la humanidad. No un sacrificio vicario, no una expiación por el pecado, no una representación de la justicia de Dios encarnada. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos? Lógicamente esto se llega a la conclusión cuando usted no cree en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y uno llega a esa conclusión porque, como los teólogos liberales, neortodoxos, Calvar, Bullman, no creen en la inspiración de la Biblia verbal y plenaria, sino que pudiera tener errores, que la iglesia se inventó a un Cristo Dios y no un ser humano especial. Entonces, cuántas discusiones, el arrianismo, de que Jesucristo era casi Dios, pero no Dios, y hoy tenemos religiones sectas dentro del cristianismo, como el caso de los testigos de Jehová, que ven a Jesucristo simplemente como un gran hombre o un Dios con minúscula, como traducen a Juan 1:1. De manera que aquí nosotros tenemos claridad en la expresión. Dos acusaciones. ¿Cuáles eran las acusaciones? Miren, él quebranta el sábado. Él quebranta el sábado, y no simplemente quebranta el sábado, sino que él se hace a sí mismo hijo de Dios. Él dice que Dios es su propio Padre. Esto no lo podemos nosotros entender en el día de hoy, ni siquiera con ejemplo de lo que el Señor estaba diciendo. Ahora los judíos sí lo entendían, porque el Señor Jesucristo nunca decía que Dios era nuestro Padre. Él no se relacionaba con nadie, sino que él tenía una connotación, una especialidad, una condición de hijo que ningún ser humano puede tener con Dios. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él era de la misma naturaleza de Dios, que él era de la misma esencia de Dios, que él era igual a Dios. Eso era lo que él te estaba diciendo. Y los judíos lo entendían perfectamente. Y llegaron a la conclusión de que él era blasfemo, porque está diciendo que él es Dios y él es un hijo de un carpintero. Él nació ahí en Nazaret, en Galilea, en Belén, se crió en Nazaret. Entonces los judíos entendían perfectamente eso. ¿Qué hizo el Señor con relación a esa acusación?
Él se defendió, dijo, no, ustedes no me están entendiendo. No, el Señor le afirmó que Él daba testimonio y que sus obras daban testimonio de que Él es Hijo de Dios, que Él es precisamente eso que ellos están diciendo, que Él está blasfemando, que Él se está haciendo igual a Dios. Sí, pues mira, eso es verdad. Ahora, con relación a la acusación acerca del día de quebrantar el día de reposo, es interesante que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo el Señor se dio a la tarea de hacer sanación, curaciones en día de reposo, de una manera deliberada, de una manera expresa. Es decir, no por casualidad, porque él siempre fue claro en decir que hacía la cosa dentro del tiempo que Dios su Padre había determinado. Así que el Señor no quebrantaba el sábado, como decían, sino que los judíos tenían una mala interpretación acerca del día de reposo. Ellos entendían que trabajar era, por ejemplo, sanar a un enfermo en sábado, eso era quebrantar el sábado. Tomar una colcha, una camilla, eso era quebrantar el sábado. Y tenían una serie de regulaciones acerca de lo que se podía o no se podía hacer en día de reposo. Pero simplemente eran interpretaciones judaicas, no el contenido esencial del espíritu de la ley. Y el Señor trató de encararlo con eso. No simplemente fue sanar a un enfermo como un acto de piedad, como un acto de misericordia, como una obra buena, sino también de encarar, de enrostrarle a los judíos que ellos eran unos hipócritas y que estaban muy lejos de cumplir el mandamiento y que habían sobrecargado la ley de Dios con las tradiciones. Hay un escritor que hace alusión a la Misná, por ejemplo, que la mayoría de las explicaciones que tiene la Misná, que es el conjunto de reglas orales de los judíos, la mayor cantidad de contenido tiene que ver con la interpretación de lo que se debía o no se debía hacer en el día de reposo. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la ley? Capítulo 31, vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 31, vamos a estar leyendo a partir del versículo 12, donde está claramente el mandamiento de la ley fuera de los 10 mandamientos. El versículo 12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Es decir, que aquí está la ley y está también la consecuencia de la violación. Ustedes saben que la ley, si no tiene consecuencia, entonces no es ley. Sí, bueno, usted no puede hacer eso, pero si la hace, ¿qué? ¿Cuál era la sentencia para una persona que quebrantaba el día de reposo? ¿Cuál era la sentencia? La muerte. No había de otra. Era la muerte. Entonces, el Señor Jesucristo estaba, según ellos, haciéndose digno de muerte. Es verdad que ellos no podían aplicar la muerte al Señor Jesucristo en esa época sin apelar a un tribunal romano, porque los romanos habían subyugado a los judíos y habían abolido la pena de muerte. Solamente ellos podían llevarla a cabo. Los judíos no, como dijo Pilato a nosotros, o le dijo el pueblo a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso le entregaron al Señor a los romanos, para que ellos decidieran
la ejecución a través de la crucifixión. Ahora, ¿era cierto que el Señor quebrantaba el sábado? Mire, hay una serie de aclaraciones que el Señor le hace. Lo primero que el Señor le saca a relucir es, mira, ¿para quiénes y para qué fue establecido el día de reposo? Usted va a Génesis capítulo 2, versículo 1, versículos 2 y 3, y dice que Dios reposó el séptimo día. En 6 días hizo Dios toda la cosa. Toda la creación fue terminada en 6 días. Y el séptimo reposó y santificó ese día. ¿Quién fue que lo hizo? De manera que eso está ya determinado para los evolucionistas. Dios hizo toda la cosa en 6 días. O sea, Dios no está haciendo nada ahora en el sentido de crear. La creación fue terminada en 6 días. Y dice que Dios reposó. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios cesó de hacer más cosas porque Dios se cansa. Dios no se cansa. Entonces no fue que Él se cansó, ni tampoco estableció el día de reposo como algo de Él, para Él, con el propósito de que Él ese día descanse. No fue ese el propósito. El propósito es que el hombre descanse, que tome un punto de referencia para honrar a Dios. Es el hombre que necesita. Y eso es lo que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones le sacó a relucir. El versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Dios, mi Padre, fue quien estableció el día de reposo. Él no se puso bajo la ley del día de reposo. Él trabaja siempre. Él es quien sostiene toda la cosa con mis palabras. Es decir, Él trabaja. Él es quien guarda al universo entero. Es quien mantiene la galaxia y todas las aguas. Y tiene toda la producción vegetal y animal. Él es. ¿Cuándo lo hace? Todos los días. No hay sábado para Él. Y Él trabaja todos los días. Y Él sostiene al universo entero y a todo el mundo. Entonces, yo trabajo. Porque yo soy de la misma esencia de Él. El sábado no se hizo para mí. Yo hice el sábado, aclara en Marcos capítulo 2, el versículo 28, dice que el día de reposo fue hecho, que Él es Señor del día de reposo. Marcos capítulo 2, vamos a verlo. El versículo 27 y 28 del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el Señor está diciendo en pocas palabras, si yo quiero, lo pongo a mi manera. Es decir, el de reposo es el primer día, el de reposo es el miércoles y no el séptimo. Yo soy el dueño de eso. Nosotros, mi Padre y yo establecimos que eso sea así, pero nosotros no estamos subordinados a eso. Eso fue hecho por causa del hombre y ustedes lo han puesto como un fin en sí mismo, guardar el sábado. Y aquí encontramos a un hombre paralítico con 38 años y no puede ser sanado porque es día de reposo. Y él tiene que dejar su camilla porque es día de reposo. Es una cosa de loco. Vamos a ver cómo él en San Lucas capítulo 14 lo pone en ridículo. El versículo 1 al 5 de San Lucas, cómo el Señor le llama a la atención. A mí me encanta esa porción, porque como si el Señor se mofara, se burlara de ellos en su propia cara. Aconteció un día de reposo, capítulo 14 de San Lucas. Aconteció un día de reposo
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acechaban, es decir, los fariseos le están acechando. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, aquí está este señor con esta enfermedad. Ustedes que saben de la ley, ustedes que son maestros de la ley, ustedes que saben de esto, ¿se puede sanar? Mas ellos callaron y no dijeron nada. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a esta cosa. Es decir, ustedes que observan meticulosamente, herméticamente el día de reposo, cuando tienen un burro y se le cae en un hoyo, ustedes lo sacan, aunque sea sábado. Eso está permitido. Y darle de beber a su burro, a su vaca, a su buey, en día de reposo, sí, ahí se puede. Pero a una mujer que está atada, ligada por Satanás, 18 años, a esa no le puede sanar. ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan? Eso es lo que se llama el ridículo del legalismo. Hacer de un día un Dios. Pues, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mire, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y en ningún momento yo estoy quebrantando ningún día de reposo, ninguna ley. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa ley, nosotros hicimos esa ley para beneficiar al hombre, no para perjudicar al hombre. Y además aquí hay uno que es mayor que el día de reposo, que Él es el Señor del día de reposo. Y en otra porción, San Mateo, por ejemplo, le encara el hecho. ¿Ustedes no se acuerdan lo que hizo David? Cuando huyó, él entró a la casa de Dios y no había que comer. Y él pidió que le dieran algo de comer. Aquí no hay panes, sino lo de la proposición. Estaban en el tabernáculo, lo habían cambiado. Dame eso. Y comió él y comieron los que andaban con él. Y fue sin culpa. ¿Por qué? Porque ahí había uno mayor que esos panes. Aquí está el ungido de Dios, el que tiene la misión de gobernar a este pueblo. Y fue sin culpa. Entonces, aquí también le enrostra el hecho. Y los levitas y los sacerdotes, en día de reposo, se pasan el día trabajando, sacrificando animales, sirviendo en el templo. ¿Por qué día de reposo? ¿No se puede hacer eso? Es decir, miren, la finalidad del día de reposo es honrar a Dios y ser de bien a la gente. No es per se, no es simplemente porque sí, no es el ocio. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Qué bueno que en el Nuevo Testamento el día de reposo se da como una opción, no como una discusión. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice que ya Cristo es el todo y en todo, y que no debemos nosotros juzgar a nadie por día de reposo, luna nueva, sino que todo eso que ocurrió antes en la ley era sombra de lo que había de venir. Simplemente, ¿por qué nosotros guardamos el domingo, si se puede decir guardarlo? No es que lo guardamos a la manera judaica, pero tenemos la responsabilidad de tener un día especial para Dios, un día de descanso para nosotros, pero de reflexión a Dios. Y los primeros creyentes nos enseñaron eso. Ellos se reunían cada primer día de la semana para partir el pan. Cada primer día de la semana. Usted lo encuentra en Hechos, capítulo 20, verso 7, dice: y reunidos ellos el primer día de la semana para partir el pan. Usted va a 1 Corintios, capítulo 16,
Dice el apóstol Pablo, miren, en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan como yo he ordenado en todas las iglesias de los santos. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado. Es decir, cada primer día de la semana. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, si mal no recuerdo, dice el apóstol que él estaba en el día del Señor, cuando tuvo una gran visión, en el día del Señor, y todos los exégetas, intérpretes, apuntaban que ese era el domingo, el día del Señor. Entonces, nosotros nos van a decir, no, que eso fue una decisión del emperador Constantino para congraciarse con la iglesia. Bueno, si él lo hizo, qué bueno que lo hiciera, porque no tenemos ninguna obligación con el séptimo día, ni tampoco, mucho menos, con una interpretación amañada de un día que Dios estableció para beneficiar al hombre, para honra y gloria de su nombre, no para perjudicar al hombre. Eso es lo que desata, una de las razones por las que se desata el conflicto con el Señor. Y fue adrede. El Señor tuvo la oportunidad de dejar, bueno, cuando mañana yo lo sano, para no ofender a esta gente, para no tener conflicto con nadie. Dios lo sanó mañana. Señor, no. Mírenlo aquí. ¿Se puede sanar en sábado? ¿Qué le parece? Y ellos no se atrevían a proferir palabra alguna. Más adelante ya sí tenemos una serie de pronunciamientos de parte del Señor que dan, donde Él se da a conocer explícitamente. Primero, uno encuentra en estos versículos, versículo 19 en adelante, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Señor no está tomando una analogía familiar. Dice, miren, esto es como el Padre y el Hijo. No. Él está hablando explícitamente de su Padre, de Dios el Padre, y está hablando de sí mismo, el Dios el Hijo. No puede hacer nada el Hijo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando de esa unidad, de esa igualdad de condiciones, de una expresión de, no puede hacer, no es que Él, es una expresión de voluntad. Los hombres emocionados, a veces tenemos expresiones un tanto hiperbólicas y dramáticas. Yo no puedo vivir sin ti. Por ejemplo, no puedo vivir sin ti. Eso es una expresión de la voluntad. Mira, yo prefiero la muerte antes que estar sin ti, es lo que está diciendo. El Señor está diciendo, dice, mire, en mi naturaleza es imposible hacer algo independientemente de mi Padre. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay una unidad que no se puede explicar entre nosotros. Es unido en esencia, como dice el escritor a los Hebreos. Él es la fiel representación de su ser real, quien sostiene toda la cosa con la palabra de su poder. Es decir, Él está ligado al Padre, de una misma sustancia con el Padre. Entonces, Él está diciendo, mire, yo soy Dios. Aquí entre ustedes yo soy Dios y más nada. Y eso debe bastarle el hecho de que hay una unidad, una igualdad con el Padre. Dice más adelante, versículo 19 y 20,
Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire, lo primero que está diciendo, dice, mire, yo trabajo, mi Padre trabaja. Ya los judíos entendían, dice, no, pero este se hace Dios. En el segundo lugar dice, a él todo lo que él hace es porque él ve hacer. Lo hace el Padre. Entonces, las obras de él está diciendo que son las mismas obras del Padre. Es decir, Cristo da a conocer su igualdad con el Padre por las obras que él hace. Y él más adelante dice que mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Uno no puede determinar en qué época el Señor hizo este milagro, pero da a entender que todavía Lázaro no había sido resucitado, y más que se narra en el capítulo 11. Dice, y si ellos vieran esto, yo sané a un paralítico, y si ellos vieran lo que yo voy a hacer, mayores obras. Si ellos me vieran a mí resucitar de entre los muertos. Es decir, todo lo que Cristo hizo, lo hizo con la finalidad de dar demostración, acreditación a su condición divina. Pero también en el versículo 21 se destaca la igualdad del Padre en su poder y su soberanía. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El misterio de la vida. En una ocasión nosotros usábamos mucho documentales del Instituto Bíblico Moody, y había uno de ellos que se titulaba El viaje de la vida. El viaje de la vida. Cómo a través de simplemente del viento, las semillas deambulan por los aires y en un poquito de tiempo ya toda la vegetación está sembrada. Las aves, se dice aquí, por ejemplo, en República Dominicana, nadie siembra palmera, ¿no? ¿Quiénes la siembran? La palmera, la cigua, ellas siembran eso. Y tiene la población, un coco, ¿cuánto viaja en un río ahora en la costa norte? No se imagina, y él nace por allá. El viaje de la vida, el único que puede dar vida es Dios. Nadie más. Nadie puede inventarse un grano de habichuela y sembrarlo y que nazca. Nadie. Usted puede inventarlo con todos los componentes minerales que tiene, pero que siémbrelo a que no nace. Porque el único dador de la vida es Dios. Y Él está diciendo, Cristo dice, Dios el Padre me ha dado a mí el tener vida en mí mismo, y me ha dado el poder de dar vida a lo que yo quiera. Es decir, no es a todo el mundo que le voy a dar vida, sino que soberanamente yo administro la vida. Yo le puedo dar vida a quien yo quiera. Por eso llegué aquí a este tanque lleno de enfermos y sané uno. Porque yo lo sano soberanamente a quien yo quiera. Y me le doy a conocer como lo hice a la samaritana. Yo soy el que hablo contigo libre y soberanamente. Dios el Padre le ha dado ese poder al Hijo, y el Hijo lo ejecuta. Él es igual en su poder, en su soberanía, pero también como juez. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice, todo el juicio lo ha dado al Hijo. Abraham llama la atención a Dios y le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Con quién hablaba Abraham? Con Dios el Padre.
Él es el único que tiene derecho a juzgar. Él es el creador del universo, Él es soberano. Él es el juez de todo. Y dice, pues miren, Dios, el Padre, me ha dado a mí el poder, el derecho de hacer todo juicio. El Padre ya no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. El apóstol Pablo en Atenas se lo aclaró a los atenienses. Dice que Dios ha establecido un día de justicia, no un día de gracia, no un día de amor, no un día de misericordia. Dios ha establecido un día de justicia en el cual juzgará al mundo por Él, por Cristo, a quien designó, acreditó con haberle levantado de los muertos. Y el apóstol Pablo, cuando llama a Timoteo en la segunda carta a reflexionar, a predicar el evangelio tiempo y fuera de tiempo, dice, te encarezco de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, Él es a quien Dios puso como juez. Qué bueno que nosotros podemos pensar en Jesucristo como nuestro Salvador, como el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que lo aprovechamos, que Dios nos dio la gracia soberana como para acogerle como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy le rechaza como Salvador, pero mañana tendrán que encarar el rostro del Señor, ya no como Salvador, no como Redentor, sino como juez, porque Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. Por último, versículos 23 y 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cristo es igual a Dios el Padre en honor. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. A veces uno se atreve en la predicación a ser explícito. Hacer explícito acerca de gente que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo abiertamente, que dicen que Jesucristo no es Dios. Y nadie puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios. El apóstol Pablo fue claro en eso a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. No es de otra manera. Y cuando está hablando de confesarlo como Señor, está hablando que Él es Jehová, el Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento. Él es el mismo Dios. Es decir, usted y yo tenemos que estar conscientes de las atribuciones divinas del Señor Jesucristo. Pero qué interesante. Versículo 24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente puede dormir tranquilo, porque él está seguro en Cristo, porque él oyó la palabra de Cristo. Él creyó en Dios que le envió a Jesucristo. Y dice Cristo, tiene, no va a tener, no ya, por haber creído en mí, tiene vida eterna. Y es más, no viene a condenación. Todo lo contrario, él ha pasado de muerte a vida. Nunca puedo olvidar, hace casi 40 años, yo oí un mensaje acerca de ese versículo. Ángel Bonatti lo predicó en el Paco Escribano. Y él decía que hay 5 cosas que yo quiero hablar. El que oye, el que cree, dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y él se pasó toda su hora predicando de esas 5 cosas. Con mi mano así, don Ángel Bonatti,
que ya está en el cielo. Qué bueno que usted y yo hicimos ese proceso. Y dice Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 33 del mismo capítulo 8 de Romanos, qué interesante. Verso 33. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Usted se imagina? El juez, Él intercede, Él murió, Él está para defendernos. ¿Quién? El día pasado tuvimos una reunión con un personal de Compasio y una hermana se paró para hacer una serie de aclaraciones y contó de una experiencia que tuvo en su centro, y ella dijo: ¿tú crees que yo voy a hacer eso? Yo no me juego con mi salvación, que pierdan la salvación ellos. Yeridania me miró, dije, ¿qué? Creo que ayer era que compartía con Constantino y él le acordé, digo yo, bueno, había un hermano que era un tanto pintoresco, que él decía, yo cuando me encuentro con un hermano pentecostal yo le predico el evangelio. ¿Y por qué? Yo no tan seguro de su salvación, me da mucha pena, yo tengo muy buenos amigos, pero no es asunto de pentecostalismo, es asunto de arminianismo. Hay mucha gente que no está seguro de su salvación. Ojalá que usted no esté seguro de su salvación, si es que no está seguro, por desconocimiento, no porque usted no haya puesto su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque el que oye la palabra de Cristo y cree en Dios el Padre que le envió, ¿sabe lo que dijo Cristo? Tiene vida eterna. ¿Y sabe qué dice? No vendrá condenación, no hay juicio para él. Porque ¿quién es que lo acusará? Cristo, el que murió, el que resucitó, el que intercede por usted, que está a la diestra de Dios. ¿Quién? El problema no es si usted está seguro o no de la salvación, es si usted la tiene. Es si usted la tiene. No es que usted esté seguro o no, es que usted la tiene, es que usted, por la gracia de Dios, se adueñó de ella, que Dios se la dio, Dios le iluminó su mente para que vea. Ojalá que nosotros podamos disfrutar de todas estas atribuciones de Cristo que lo identifican de una manera clara y precisa. Él es Dios hecho hombre. Ojalá que nosotros podamos celebrar la Navidad con esa conciencia de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que así sea.